tal? Buenas noches, bienvenidos a la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, sede de la Fundación Dialoga Bahía, que como cada miércoles el maestro Ausencio de la Rosa se distingue por traernos excelentes invitados y excelentes temas. Y pues hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que nos va a abrir a todos, sobre todo en el tema de derecho, cómo es que cuando a mí me lo presentaron, yo lo confundí en primer lugar con derecho corporativo y ya que vi bien, leí bien, dije, no, es derecho. El título del programa es El derecho colaborativo y el rol del abogado. Entonces sí te despiertan algunas dudas el derecho colaborativo, porque uno se queda con la idea de corporación en las grandes empresas, en los grandes emporios, pero el derecho colaborativo, ¿qué es? Me imagino que es una forma de agruparse y poder trabajar en conjunto los abogados. Eso es lo que yo me imagino, pero ellos que son los expertos y ahorita los voy a presentar, pues nos van a aclarar muchas dudas y nos van a quitar estas lagunas que luego el ciudadano común no sabemos distinguir entre lo que es las ramas y las diferencias del derecho. Y sobre todo me imagino que este tema del derecho es para apoyarnos a nosotros los ciudadanos a poder progresar más en los temas de defensa. Bueno, tenemos primero a las damas, tenemos primero y sobre todo las damas extranjeras, ¿verdad? Las damas extranjeras. Tenemos de este lado a la licenciada María Yolanda de Simone, que nos visita de la hermana República de Argentina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy, muy bien, muy feliz de estar aquí. Realmente México es un país que amo profundamente y bueno, vamos a comenzar una gran construcción y siembra de este derecho colaborativo que es tan importante, conforme lo que vos recién comentaste, al ciudadano con respecto al acceso a justicia, a tener otro tipo de resolución a los problemas que pueda tener. Su abogado va a seguir siendo su abogado en la defensa de sus derechos, sin embargo, dentro de otro tipo de práctica, que creo que es importante además porque es una nueva incumbencia para todos nosotros abogados, seamos de México, seamos de otros países, y tan importante aquí en México porque cuando se sanciona la nueva ley de Max el 26 de enero de este año, incluye e inserta la figura de la persona abogada colaborativa. Le da suma importancia a ese rol y eso hace que pueda trabajarse desde la legalidad, desde una ley que los está amparando a los abogados en ese aspecto también, en realizar una práctica diferente, de tener un diálogo diferente con su colega y con esas partes que están yendo a un litigio o antes de ingresar a un litigio, y creo que que es muy, muy, muy bueno. Ya Constantino nos va a hablar de cómo es la práctica, de cómo impulsa el diálogo, la conversación, la gestión de emociones de esas partes que van a ir que tienen un conflicto, y creo que para nosotros ciudadanos es una nueva forma de resolver sin llegar a la justicia, sin llegar a judicializar el problema que tenemos. Se suena muy interesante porque nos está diciendo antes de, o sea que es un camino antes que se puede solucionar. Y pues tengo aquí al doctor, no licenciado, doctor Constantino del Río. Y él dice, yo voy a colaborar y yo voy a colaborar, dice, desde mi hermosa Guadalajara y desde mi hermoso México. Muy interesante esta dicotomía que existe en países para tratar de comprender este tema. Es correcto y muchísimas gracias por la invitación. Les agradecemos de sobremanera. Y bueno, no nomás estamos iniciando el día de hoy, sino que hoy precisamente iniciamos con una gira
que va a ser aquí en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad de México y en otros estados vía internet y en otros vía presencial. Precisamente hablando sobre lo que es el derecho colaborativo, sobre esta nueva figura del derecho colaborativo que se está instaurando aquí en México y que no es nueva para otros países, ya que desde 1990 en los Estados Unidos se empezó a hablar de lo que era el derecho colaborativo y que poco a poco vamos a ir viendo las diferencias de cómo esta herramienta se convierte prácticamente en un elemento social para que las personas no lleguen al conflicto y puedan resolver sus problemas antes de que se llegue a un conflicto mayor y de que lleguemos a un juicio en donde una de las partes siempre pierde. Nunca va a haber, en un juicio las partes una gana y otra pierde. Y lo que se busca con el elemento del derecho colaborativo es que ambas partes resuelvan de forma autocompositiva y de forma de común acuerdo este conflicto y que ambos se queden satisfechos con esto. Es uno de los métodos alternos de solución de conflictos. Ok, entonces sería como... Se vino la gomita sin micrófono. Sería como una teoría de juegos. Todos ganan, gana. Tratar de que todos ganemos y ganemos. Eso es muy interesante y sobre todo un medio alternativo, ya lo dijiste. Licenciada me dijo que le gusta que le digan Mari. Dice, sí. Mari. Mari, ¿dónde surge? Con respecto a lo que comentaba Constantino, precisamente nace en cuestiones de familia. Y tanto en México como en Argentina, el 60-70% de los conflictos se dan en familia. Más allá de que se puede aplicar en otros ámbitos, y sabemos que familia es muy sensible porque tenemos a los niños, tenemos también a los adultos mayores, tenemos el problema que hay entre ese matrimonio que se está divorciando o esa pareja, y llega como un nuevo espacio que oxigena ese conflicto y trata de que lleguen a un acuerdo, como decía Constantino, que satisfaga a los dos, satisfaga en la parte económica, la división de los bienes, lo que fuere, y sobre todo los niños, que continúe habiendo un diálogo, que sabemos que siempre se interrumpe por el tema de las emociones, el resentimiento, los traumas, las desilusiones que hay, traiciones, lo que fuere, pero sabemos que esto es una relación a futuro. Los papás van a seguir siendo padres de esos niños y bueno, y separando lo que es la pareja de lo que es el... Y bueno, Constantino nombra a quienes en Estados Unidos que viene con esta práctica novedosa y cómo la empieza a aplicar. Sí, a ver, sí, doctor Constantino, platícanos cómo se ve. Y muy interesante lo que nos dices, porque en realidad eso es lo que está sucediendo. Las familias están cambiando su forma de ser, están cambiando su naturaleza y en ocasiones vivimos conflictos heredados que los únicos que vienen a perjudicar es a los niños, y los niños en realidad no tienen por qué sufrir estas consecuencias, y si el derecho colaborativo viene a mediar o solucionar este problema, pues es muy interesante que este tipo de derecho sea conocido para todos los que nos están sintonizando y a todos los que nos van a ver después. Sí. Adelante. Y precisamente, como dice Mari, es un abogado en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, el que dice, harto precisamente de tanto conflicto, de tanto problema, de tanta pérdida de tiempo y de recursos judiciales, que dice, basta, y empieza a llevar a cabo temas en un grupo de abogados que dicen, oye, vamos a resolver esto antes de que llegue a juicio. Vamos a llevarlo a cabo como si fuera algo similar entre una mediación, una conciliación, pero entonces fue que crea la figura de lo que es el derecho colaborativo, precisamente para resolver
cada quien con su abogado, porque luego llegaban al tema también de que si había un solo abogado, alguna de las partes podría sentirse como que, oye, es que el abogado está más de tu lado que del mío. Entonces lo que hacían es, cada uno de los abogados representaba los intereses de su cliente. Ajá. Pero obviamente existían otros elementos que te vamos a platicar de ellos para que en realidad no fueran a hacer aprovecharse de la información que se estaba compartiendo, que no se fueran a aprovechar obviamente en un convenio se abren de capa muchos elementos, muchos sentimientos, y que esos no fueran a ser utilizados dentro de un juicio. Entonces, precisamente esta abogada dice, bueno, vamos a iniciar con la figura del derecho colaborativo y vamos a trabajar sobre este ámbito, pero para evitar de que llegue a un proceso a toda costa. Claro que no siempre se logra hacer, pero con estos elementos que vamos a ir platicando, sí se orillaba mucho los abogados a que realmente buscaban un acuerdo, como tú bien dijiste, en donde ambas partes ganen. Así es. Ganen. Exacto. Y como bien lo comenta María también, y los terceros también resulten beneficiados o que no resulten afectados, como es el caso de los niños, los adultos mayores, en caso de herencias que a veces se pelean 15 hermanos por una casa. Entonces, todo este tipo de conflictos en materia familiar fue lo que dio origen. Sin embargo, no nomás quiere decir que sea en materia familiar. Lo podemos ver en materia civil, lo podemos ver en materia penal, lo podemos ver en materia mercantil y otras áreas. Sí. O sea que es muy, muy abundante el tema del derecho colaborativo. Y entonces, ahí el rol del abogado, ¿cómo interviene, cómo participa? Bueno, es un abogado que se especializa, en lo que es la negociación. Porque a veces nosotros somos abogados y decimos, sé negociar. Ajá. Pero la negociación que estamos acostumbrados es el regateo. Decir, bueno, 5 para mí, bueno, te saco 7 para mí y el otro queda con 3. En cambio aquí lo que se trata es de el ganar, como dice Constantino, que ambas partes logren satisfacer deseos e intereses que a través de toda esta conversación, de este diálogo respetuoso, este compromiso de hacerlo y, como dijo Constantino, de presentar las pruebas, presentar documentación, que es la gran diferencia que hay con la mediación. Los mediadores son imparciales y neutrales. Uh-huh. Y no trabajamos documentación de las partes. En cambio, el abogado sí trabaja con los testimonios y todo lo que su parte fundamentaría lo que sería el reclamo judicial. Explícalo, Constantino, sí, por favor. Sí, doctor Constantino, aterrícenos más esos elementos para poderlos comprender. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, uno de los principales elementos o el elemento esencial es el compromiso que tienen los abogados de no participar en un juicio si no se llega al convenio. ¿Qué quiere decir? Nos sentamos, el abogado de mi contrario y yo me siento como abogado de la otra parte. Y si no llegamos a un acuerdo colaborativo, entonces ni yo puedo representar a mi cliente en un juicio, ni el abogado puede representar a su cliente en un juicio. Y no nomás es una situación de valor ético, sino que se hace mediante un convenio y en el cual si participamos en un juicio después de haber hecho práctica colaborativa, tenemos una sanción tanto legal, tanto jurídica como posiblemente ética y posiblemente económica. Aquí en México todavía estamos regulando estas situaciones. Aquí en México esta figura es nueva y apenas nos estamos adaptando. Inclusive en esta Feria Internacional del Libro. ¿La próxima? En esta próxima. Sí, el día 8. A ver, anotemos.
Al pendiente todos, a ver, déjenme platicar. Al pendiente todos, el 8 El de 8 diciembre. de diciembre a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Qué día de la semana es? Es, creo que domingo. 6 de la tarde, Ajá. perfecto. En el stand de Tirán de Blanche. Ajá, de la librería. De la librería, ahí vamos a publicar el primer manual. Primer manual. De derecho colaborativo. Ok, el primer manual de derecho colaborativo, es una cita. Así es. Y bueno, precisamente se dieron cita en este libro 6 autores, Ajá. 3 argentinos de gran experiencia. Ajá. Y 3 mexicanos. Entre ustedes, ¿están ustedes entre...? Así es, la maestra Mari, otros 2, Juan Pablo Neve, Graciela Izaurralde, el doctor Ernesto Samuel Racano. Que es un invitado que ya desafortunadamente no pudo llegar, pero aquí están sus representantes. Sí. Entonces, esto ya se volvió más interesante porque aparte de todo, ya esta es una invitación a una presentación de un libro donde vamos a conocer un poquito más y además, estando cerca de los autores o los coautores, creo que se llaman coautores de ese manual, se les pueden hacer preguntas más directas porque hay más público que les pueden hacer más preguntas sobre este tema, que al final de cuentas, y lo que estamos entendiendo es que nos va a ayudar a nosotros como ciudadanos como una parte alternativa antes de llevarlo a la parte judicial, de poder resolver muchos temas que muchas veces no permiten que se solucionen muchas cuestiones como divorcios que no se llegan a solucionar, los temas de terrenos, de herencias, que desafortunadamente se pierden, las relaciones familiares, un lazo tan importante que debe de estar fortalecido en la familia mexicana, que yo creo que es lo más importante hacia donde apunta y yo veo que es el tema del derecho colaborativo. Sí. Así que esto es muy importante. Sí, no, y sobre todo que, por ejemplo, no es un libro de texto, no es, sino que es un manual en donde realmente expertos como los que les comento en Argentina, donde sí es usual las prácticas colaborativas, tanto ahí en Argentina como en Reino Unido, Estados Unidos, en Australia, en otros países en que ya llevan muchos años llevando este tipo de prácticas, nos están transmitiendo sus experiencias. Otros expertos como la maestra Elisa Tapia, Ernesto Rea, que también han tenido mucho contacto con el proceso colaborativo, y uno que otro metiche como su servidor que está aprendiendo del derecho colaborativo de los grandes autores, pero se dan herramientas técnicas sobre cómo se desarrolla los elementos del derecho colaborativo, cómo elaborar un convenio, los elementos técnicos, ahorita que está tan de moda los temas de la inteligencia artificial, blockchain, todos estos elementos técnicos, también hablamos de ellos y cómo implementarlos de una forma positiva. Sí, porque luego al rato uno quiere crear e inventar evidencias para salir beneficiado, ¿verdad? Claro, o muchos quieren utilizar la inteligencia artificial para que sustituya al profesionista, y eso no pasa. Sí lo hacen y luego vienen con los problemas de que, oye, esto está mal hecho, la inteligencia artificial no lo hizo bien. No, es que la inteligencia artificial hace lo que tú le dices que haga. Lo que más o menos entiende que tú quieres que haga, pero no tiene esa capacidad como para pensar un poquito más y resolver de cierta forma donde no se vean lastimados los intereses humanos de las personas, claro, perjudicados. Sí, entonces ese manual va a estar muy interesante porque aparte de todo, existe ya la ley en México. O sea, no estamos hablando sobre algo del tal vez podría ser o quién sabe si llega a pasar. No, ya es un hecho, ya la ley ya está aquí, y es una ley nacional y están trabajando a nivel federal sobre cómo hacer la certificación, porque no puede ser cualquier abogado ni cualquier profesionista. Estamos hablando de que tendrán que estar certificados y se están estableciendo ahorita cuáles son los parámetros para que se pueda llevar a cabo esa certificación del abogado persona colaborativa. Y además de eso, no nomás van a ser abogados, también va a haber otro tipo de profesionales y equipo colaborativo. Sí, entonces por lo que entiendo, Argentina ya está un poquito más avanzado que nosotros en ese tema y para eso
nos va a contestar la licenciada Mari, Sí. que ella nos puede contar la experiencia que han tenido los países como Argentina. Bueno, es un poco volver al contenido del libro. El hecho de que vamos a hablar en este libro, este manual, porque sería como una especie de manual de instrucciones de cómo enseñar al abogado a estas prácticas. Vemos conflictos, vemos el rol, el procedimiento y lo que dijo Constantino, que tenemos un equipo de trabajo, que los que me conocen saben que me gusta la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Y aquí es donde más florece, porque somos un equipo trabajando de acuerdo al tema que sea, y volviendo a lo que vos hablaste en un principio, de que la palabra corporativo, este tipo de práctica es excelente para una empresa familiar, una empresa de cualquier tipo, porque permite estos diálogos. Y con el tema de enseñar a hacer los acuerdos, porque cada acuerdo es único e irrepetible, No porque se puede ser copy-paste. No, porque es lo que necesitan esas partes. Está volcado ahí lo que necesita esa mujer, ese hombre o ese empresario con ese proveedor. Entonces, todo eso lo estamos enseñando en el libro. También va a haber mucha bibliografía en la cual puedan nuestros colegas investigar. Y sí, nosotros hace mucho que venimos trabajando, no tenemos ley como sí tiene México, pero trabajamos con los estándares internacionales de la práctica colaborativa. Así que cumplimos con lo que internacionalmente se trabaja, y sí, tenemos mucha práctica porque tenemos años de estar aplicándolo, y lo estamos fomentando además porque sabemos que realmente es eficiente para esas partes que están en conflicto. Por supuesto, como decía Constantino, hay algunas cuestiones que se van a tener que judicializar, o que quizás va a haber acuerdos parciales. Y fundamentalmente la gran diferencia es que el abogado se va a formar también en las emociones. Porque cuando nosotros viene un cliente a nuestro despacho, a nuestro estudio, viene triste, viene o enojado, y todo eso el abogado lo tiene que aprender, a cómo habla con su cliente. A comprender los estados de ánimo. Exactamente. Así que creo que volcamos lo que nosotros humildemente conocemos, como para que los demás abogados y las personas que son de otras disciplinas y que colaboran en este equipo puedan aprenderlo. Sí. Quisimos volcar todo lo que humildemente conocemos. Sí, muy interesante, licenciada Mari, todo lo que nos comenta en el tema de lo que viene siendo el derecho colaborativo y lo que ha sucedido en Argentina. ¿Y en México cómo vamos? Bueno, ¿Cómo vamos avanzando? En México, en enero sale la Ley General de Mecanismos y Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Ajá. Y bueno, se está trabajando en la elaboración precisamente de los programas nacionales para poder llevar a cabo la certificación y también homologar, porque no debemos de olvidar que los estados tenemos nuestra propia legislación. En el estado de Jalisco existe el Instituto de Justicia Alternativa, en donde se lleva a cabo el registro de los mediadores, el registro de los convenios, y se necesita homologar la ley estatal de métodos alternos, precisamente para que se pueda incluir la figura del abogado, el abogado colaborativo. Pero
estamos ahorita en la etapa de concientización. Así como en 2008 hubo una reforma importante aquí, en 2011 hubo otra reforma importante en México, en donde se nos cambió nuestro paradigma jurídico. Necesitamos abrir la conciencia, porque en un principio la gente no cree, las personas no creen en la mediación, menos los abogados. Los abogados son los que menos creen en la mediación. Porque dicen, ¿cómo se van a llevar a cabo mediaciones? ¿Y nuestro trabajo qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde vamos a estar los abogados? Y no, realmente nos hemos estado dando cuenta, los propios abogados, que la mediación es una herramienta muy efectiva y eficiente para llevar a cabo la solución de conflictos. Nosotros aquí en México le llamamos mecanismos alternos. Nos lo estaba diciendo en un foro que tuvimos hace poquito en Buenos Aires, un docente, un especialista español, dijo, no deben ser alternativos, debe ser la primera etapa de llevar a cabo una solución de un conflicto. Y ahorita decías algo muy importante, que es el cómo dar a veces a cada quien lo que se necesita. Y decía Mari, muchas veces son temas de lo que la persona quiere, que a veces no es material. Y voy a citar a nuestro querido doctor Ernesto Samuel, que decía, o que dice, muchas veces son necesidades. ¿Qué necesita una persona? A veces no necesita recibir una parte de un convenio, a veces necesita meramente un reconocimiento, tienes razón, una disculpa. Una disculpa. Y eso es lo que realmente necesita. Y al humanizar a los profesionistas y que puedan llevar a cabo este tipo de prácticas y que no nomás vean el aspecto jurídico, económico, comercial, sino también el lado humano y sensible de las personas, posiblemente se lleguen a muchos convenios favorables. Sí, pero ya estamos hablando de un área muy especializada del derecho, un área del derecho, la psicología del derecho, la filosofía del derecho, el abogado de la familia, no sé cómo le puedan llamar a este tipo, y no sé si ya estamos preparados para evolucionar, avanzar así. Y por eso no cualquier abogado puede hacer práctica colaborativa. Por eso se tienen que capacitar y llevar a cabo una certificación como abogado colaborativo. Sí, eso es mucho más interesante, el tema de la certificación como abogado colaborativo. Y en México, ¿hay abogados interesados? Pues ya, yo me imagino que los de temas administrativos y temas familiares, sí, ¿no? ¿Sí? Deben de ser... En Argentina, ¿cómo se ha dado este tema con los abogados? Bueno, nosotros lo hacemos como una práctica colaborativa porque no tenemos la ley. Sin embargo, la práctica es tan efectiva que las personas están muy felices. ¿Por qué? Porque a veces ahí se va a incorporar nuestro licenciado, el doctor Ernesto Samuel Reacano, pero quiero comentar esto. La satisfacción, y nosotros como abogados también, porque mi profesión de base es también ser abogada, muchas veces luego de un juicio, una sentencia, nuestro cliente no está satisfecho y nosotros tampoco estamos satisfechos de esa sentencia, porque está reconociendo un derecho, pero no lo que realmente le pasa a esas personas. Y a nosotros nos ha producido un gran desgaste como profesional, desgaste económico, desgaste emocional, y encontrarnos con este nuevo espacio realmente nos ha completado. Y venimos hace mucho realizando también con Ernesto y con Constantino y con Analisa los cursos de formación, donde vamos cada vez profundizando más todas estas prácticas y formando para que cuando ya salga la certificación, por ejemplo en México o en Argentina, puedan directamente ya ir y anotarse. Sí. Lo citamos y muchas gracias. Pues me da mucho gusto recibir y voy a presentar aquí al doctor Ernesto Samuel Rea.
Cano, ¿verdad? Él de México, Sí. que también viene a hablar de aquí del tema de derecho colaborativo. Si vieron, en un principio el flyer son 3 personas, pero él tenía un pendiente fuera de la ciudad y venía un poquito retrasado, pero ya llegó y me da mucho gusto porque me estoy enterando de lo interesante que es el derecho colaborativo, que va a ser un medio alternativo de solucionar de problemas y sobre todo la presentación del manual que para mí es una gran sorpresa. Quiere decir que algo que yo no conocía, algo que probablemente muchos de los que nos están escuchando tampoco se había dado cuenta que existía y que también en Argentina pues ella colabora y participa, y que este gran manual va a ser una colaboración de 8. 6. De 6, ya los estoy aumentando. Estoy tan emocionado que yo ya quiero que sean 8. El tema de que se va a presentar un manual en la próxima Festival Internacional del Libro, que ya saben que Guadalajara es la sede, ¿verdad? Sede de los libros. Muy buenas noches, bienvenido y incorpórese a la plática. Ya estamos platicando sobre todo el tema de cómo ve el abogado el tema del derecho colaborativo, si ya estamos preparados los mexicanos. En Argentina ella ya nos platicó su experiencia y pues bienvenido. Muchísimas gracias a todos y a todas, a tus televidentes y escuchas. Pues mira, yo creo, venía escuchándolos, pero venía entre la manejada y la escuchada y el tráfico que todos conocemos de la ciudad de Guadalajara. Quiero hacer énfasis en que debemos, como tú bien lo dices, estar preparados, pero no es un tema exclusivo de los abogados. Creo que ya más o menos lo comentaron. ¿Qué pasa? Lo decía Mari hace un momento que venía escuchándolos. ¿Qué pasa cuando las partes requieren no a un abogado, sino los conocimientos de un profesionista que no propiamente sea abogado? Lo ponía el ejemplo el doctor Constantino cuando hablaba, por ejemplo, de una herencia. Si el abogado no tiene conocimiento, digo, mil respetos para todos los compañeros, pero la profesión de abogado no tiene nada que ver con, por ejemplo, evaluar o valorar o repartir o hacer planos, etcétera. Es decir, no. Entonces ahí va a necesitar de otra persona. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Todos tenemos que tener este perfil de colaborativos, si bien es cierto no de abogados, pero sí de colaborar. ¿Por qué? Y pongo así un ejemplo muy sencillo y no me dejarán mentir los compañeros y las compañeras abogadas. Cuando en un juicio contratamos a un perito, por ejemplo, normalmente le pedimos al perito que le busque como si me dé la razón. Y eso no es muy colaborativo. Incluso en ocasiones hasta se violenta la ética profesional, etcétera. Acá ese perito en una multiplicidad de líneas profesionales, tiene que incorporarse con una mentalidad corporativa, es decir, tengo que hacerlo bien, porque la idea es que las partes solucionen el conflicto, no que un abogado o el abogado de la contraparte gane, no. Se está trabajando en este gran equipo colaborativo integrado, si bien es cierto el proceso llevado por los abogados, ya lo decían Mari, la doctora Mari, el doctor Constantino, pero todos los que participan, que también son parte de un equipo, también tienen que tener esa misma mentalidad. Entonces, esto no solamente es para los abogados, esto es para todos los profesionistas. Y luego, no nomás para los profesionistas, sino también para las personas que de cierta forma pudieran llegar a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a solucionar en México los conflictos de una forma adversarial. Estamos muy acostumbrados a pelearnos. Nos lo enseñaron en casa, ¿no? Si te dejas que te pegue el niño en la primaria, yo te pego a ti, ¿no? Y luego es niña y te dejas que te pegue una niña, no, hijo, entonces te pega, ¿no? El que tiene más saliva, traga más pinol. Entonces eso no está bien. No busco quien me la haga, sino quien me la paqueó, ya veo. O sea, es decir, lo traemos tan culturalmente arraigado que esa parte también tenemos que cambiarla. Que los ciudadanos entiendan que son nuevas formas colaborativas. La parte de derecho no lo deje a los abogados, pero la parte de colaboración, de esas técnicas, herramientas, de ese perfil, de esa disponibilidad por parte de la sociedad a colaborar en la solución de sus propios conflictos, yo creo que también tenemos que trabajar mucho en eso. Así es que este asunto del derecho colaborativo es de todos y todas. Sí. Quiero pasar a unos comentarios porque el tiempo aquí es breve y pues también
hay que respetar a los que nos están viendo. Dialoga Bahía dice que bienvenida a la casa, al programa Dialoga Bahía, a los doctores presentes y a la licenciada. Es un gusto tenerlos aquí. Kenia Morales nos dice muy buenas noches y saludos a todos. Y ella misma nos hace una pregunta. Dice que ¿cuál es su opinión sobre la reforma judicial? ¿Hacia mí? Ya, hacia el tema. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la reforma judicial? De los jueces y de la postura de la Comisión Internacional ¿sí es la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Sí, ¿verdad? La Corte, va a ser la Corte Interamericana. Corte Interamericana, ok, de Derechos Humanos. A ver, empezamos con la licenciada. Adelante. Primero las damas. ¿Tu opinión sobre el tema de reforma judicial? La reforma judicial de México, mil disculpas, no voy a hablar porque creo que es un tema muy exclusivo de ustedes. Entonces, prefiero no dar opiniones porque también desconozco a fondo el sistema judicial de ustedes. Tiene similitudes con Argentina, pero creo que le corresponde aquí a los doctores. Sí, ¿Y sobre el tema de la Corte Internacional de Derechos Humanos? Prefiero que lo traten ellos. Ok, adelante. Gracias. Bueno, para empezar, yo le daría el consejo a todos los mexicanos que no nos creamos de lo que escuchamos o vemos, y menos en las redes sociales. Que agarremos la Constitución, que agarremos el decreto y lo leamos. Ya las partes que no entendamos, pues los discutamos entre abogados. Mira, yo te voy a decir algo, y les voy a decir algo. México, durante toda su historia, desde que logró la independencia con la corona española, ha venido reformando, ha venido con una serie de cambios. Y siempre los cambios, discúlpeme la expresión, pero pisan callos. Siempre. No estoy con esto manifestando ni que estoy a favor o estoy en contra. Simplemente estoy diciendo que México necesita un cambio. Necesitamos revolucionar la forma de hacerlo. Han sido muchísimas, y hasta la fecha han sido muchísimas las quejas por parte de todos los ciudadanos de que algo pareciera que no está bien en México. Y hablando de impartición de justicia, pareciera que hay mucha corrupción, pareciera que hay favoritismo, pareciera que hay ciertas líneas o ciertos canales exclusivos para algunos cuantos para llegar a ser juzgadores o no. No estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que es el sentir de la población. Y precisamente, y lo relaciono con el derecho colaborativo. El derecho colaborativo no solamente es solucionar conflictos, es que las partes estén satisfechas con lo que están haciendo. Entonces, hablando de una satisfacción de la sociedad, pareciera que no estamos hasta la fecha satisfechos con lo que se hace. Entonces, teníamos forzosamente México, de alguna u otra forma, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Y claro, en cualquier reforma, en cualquier cambio, vamos a pisar o se van a pisar callos. Va a haber personas acostumbradas a hacer las cosas, va a haber personas que les conviene el sistema actual, va a haber personas que necesitamos de un sistema nuevo que no lo entendemos. Esto es un cambio. Así como hubo cambios en la independencia, así como hubo cambios durante el México independiente, así como hubo cambios en la revolución, así es como ha habido cambios después de la revolución. ¿Cuántas constituciones hemos tenido? ¿Cuántas reformas ha habido? Es más, ha habido reformas a nuestra constitución, a nuestras leyes, desde mi punto de vista, más trascendentales o más importantes que esta reforma. ¿Pero por qué nadie le ha hecho caso? Pues porque los medios de comunicación no lo hicieron público. La verdad de las cosas es que como país necesitamos meternos más precisamente a esto, al estudio, la parte jurídica que nos rige. Es como una mesa, ¿no? Nos preocupamos por la comida, por el trabajo, está correcto. Luego otra mesa nos preocupamos por las cuestiones laborales, sí. Y la parte jurídica, la verdad, vivimos en un país, y lo digo así, un poco despreocupado por atender esos derechos, obligaciones, normas, valores de carácter jurídico que al final de cuentas tenemos que conocer como ciudadanos. ¿Qué se discute en las mesas, en las sobremesas? ¿Qué se discute con los amigos? Puras cuestiones que vemos o que escuchamos o que leemos de otros que dan su punto de vista. Desafortunadamente, esos otros son o los que están a favor de algo o en contra de algo. Pero nosotros tenemos que volvernos críticos. Este es un llamado a toda la ciudadanía para que lea,
se informe, vea este tipo de programas. Informativos, pero no solamente informativos, donde vienen personas conocedoras de ciertos temas. Eso es lo que necesitamos debatir, leer, acercarnos. Esa es mi opinión. Opino, está bien, está mal, necesitamos una reforma, necesitábamos un cambio, pero el cambio, aunque la reforma en papel ya se hizo, el cambio viene. ¿Cuál es el cambio? Lo que esto provoque. Y va a ser bueno para la ciudadanía siempre y cuando la ciudadanía ahora nos convirtamos, se compromete a estar al pendiente, a decir qué funciona y qué no funciona. Y si necesitamos reformar, reformamos. ¿Por qué? Porque la soberanía está en el pueblo y no solamente en los políticos. Pero ¿cómo vamos a reformar algo? ¿Cómo vamos a proponer algo nosotros los ciudadanos si no lo conocemos? Por eso los que lo conocen, pues hacen lo que quieren a veces. Entonces, si esto que se hizo está bien o está mal, va a depender de nosotros, de los ciudadanos. Ese es mi punto de vista. Sí. Muchas gracias, doctor Ernesto. Y pues sí, y como dices, y también el derecho colaborativo tiene mucho que ver porque pues en realidad es algo nuevo que hay que verlo con buenos ojos. Y también pues ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la Corte Internacional de Derechos Humanos y también el tema se fue la esponjita, voló, se sorprendió. Y también el tema de la reforma judicial. Bueno, en este caso, hablando de la reforma judicial, prácticamente nos sumamos al comentario del doctor Ernesto. Realmente se necesita que nos empapemos, porque realmente sobre el tema de la reforma llegamos a escuchar un sinnúmero de opiniones, un sinnúmero de criterios, pero nunca basado en opiniones imparciales. Siempre hubo opiniones con mucha parcialidad que venían de miembros del Poder Judicial, que obviamente les causaba una afectación. Escuchamos de abogados que no leyeron, que vieron pequeños resúmenes. Ajá. Y que emitieron opiniones de que la votación de los jueces, muchos opinaban que la tómbola que había pasado era para elegir jueces. O sea, existe mucha desinformación, y la desinformación definitivamente causa un grave conflicto, porque entonces unos van para un lado, otros van para otro lado, pero lo central es que no, coloquialmente no jalamos parejo hacia un mismo fin. Que era necesaria una reforma judicial, definitivamente lo era. Nuestro sistema judicial tenía problemas que necesitaban ser tratados y resueltos, que quizás no fue la mejor de las formas, definitivamente no fue la mejor de las formas, pero la falta de información por parte de nosotros como mexicanos, la falta de compromiso, porque no nomás es decir, como decía el doctor Ernesto en una sobremesa, esto no estoy de acuerdo porque yo escuché que fulanito tal dice que está mal, que nos va a cargar el payaso, pero no, porque realmente no tenemos un conocimiento cierto. Que hay universidades que ya se han pronunciado sobre que, oye, tengo preocupación por la reforma, por ejemplo, con el tema del Tratado de Libre Comercio, de que otros países dicen, si esta reforma sigue adelante, nos podemos retirar del Tratado de Libre Comercio. Bueno, eso debemos estar preocupados y empezar a estudiar por qué podrían abandonar otros países el Tratado de Libre Comercio si México adopta esta reforma. Esas son cosas en que debemos de preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos, porque no nomás es decir qué preocupado estoy y ya me voy a tomar una cervecita conmigo para que se me quite la preocupación y la angustia que traigo. Y bueno, precisamente relacionado también con el derecho colaborativo. El derecho colaborativo no nomás busca la satisfacción de los usuarios, sino también, por ejemplo, reducir la carga que existen en los tribunales, porque obviamente una de las grandes quejas que tenemos todos los usuarios del Poder Judicial es el tiempo que se tarda en resolverse un expediente. Y lo hemos sufrido. Y lo mismo que pasa aquí en México pasa en otros países, que fue el origen de precisamente de que en 1990 se establecía en Michigan el tema del derecho colaborativo, porque decían, estamos hartos del tiempo que se tarda en que se emite una sentencia, en que esta sentencia se puede ejecutar, en que queda firme, en que ya que estamos ejecutando y resulta que no tiene bien a la persona, o las mil y unas situaciones que alargan un proceso judicial. Entonces, el derecho colaborativo
quita todos esos meses, todos esos nefastos procesos cansados, agobiantes, desgastantes, y que muchas personas pierden más patrimonio en un trámite tan largo que en lugar de resolverlo de una forma armónica y precisamente colaborativa. Y pues sí, al final de cuentas no tenemos los recursos luego para pagar un proceso de un juicio, y en ocasiones muchas veces hay muchas personas que terminan sin iniciar trámites de divorcio o trámites de intestados porque piensan que es caro y dejan que el tiempo pase. Cuando quieren resolver ya es más caro el tema, y como ustedes dicen, nos están ofreciendo un tema donde se puede solucionar de forma alternativa y donde también el bolso del ciudadano no va a ser tan castigado. Ya lo dijo, hay que solucionarlo más pronto porque la vida sigue y no tenemos tantas vidas como para regresar y esté el dinero ahí disponible en los bancos. Quiero, más allá de todo, dar buenas noticias. Primero, conforme a lo que vos hablabas al principio del ciudadano, el derecho ha cambiado tanto, y las familias y toda la organización de la comunidad, de la sociedad, que tenemos otras necesidades. Y el Poder Judicial, en mi país, y creo que en otros países también, ha perdido mucha humanidad, la sensibilidad de entender lo que le pasa a esas partes. Y tenemos que volver a esa humanización del derecho, a ese escuchar lo que realmente está necesitando ese ciudadano, esa comunidad, esa empresa, esa familia. Y eso es lo que nosotros, en Argentina o México o cualquier otro país, es lo que queremos ver volcado en nuestro Poder Judicial, que nos escuchen, que vean lo que realmente estamos necesitando, esta dinámica tan, la vorágine de las necesidades que van cambiando en los pueblos, en toda esta sociedad, y que siempre esas reformas llegan tarde o quizás no son las completas, sin generalizar, sino simplemente viendo como abogada las diferentes, cuando nosotros vemos el derecho comparado y el Poder Judicial comparado de cada país en especial. Pero lo que más necesitamos eso es la humanización, que escuchen a esa parte, que el abogado lo escuche y lo vuelque desde otro espacio, por eso no llegar a ese juicio y poder tratarlo antes. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer, y otra buena noticia que quiero resaltar, es que hay muchos jueces que se están formando en las prácticas colaborativas. Nosotros lo tenemos ya en Argentina. Sé que lleva mucho tiempo porque todo el juzgado es un equipo que tiene que trabajar, pero sin embargo esas sentencias, porque son cuestiones que ya están judicializadas, tienen otro enfoque, porque el juez ha escuchado esas partes, ha escuchado las necesidades, ha escuchado cuando iba el abogado a ver qué resolución había desde otro espacio. Entonces, y creemos también que en México está ocurriendo porque conocemos abogados que se están formando, jueces que se están formando en estas prácticas, que están escuchando la verdadera necesidad de lo que sería el justiciable. Sí, porque muchas veces yo creo que el ciudadano considera y hemos considerado que las leyes son muy frías y son muy crueles, y nos quedamos con esa idea y con esa impresión de que no tomen en cuenta nuestros sentimientos, que son las leyes muy frías y calculadoras. Si es cierto, ¿usted cómo considera en México el derecho colaborativo avanzado? Sí, ya estamos preparados. Sí, porque además ustedes, ya escuché que están recorriendo ciertos lugares para promover, no sé si tanto el derecho colaborativo como la presentación de su manual. Hoy inicia. Así es, hoy iniciamos, precisamente arrancamos esta gira, que precisamente le pusimos Plantando Semillas de Colaboración, esta gira de este nombre. Y bueno, la idea es esta, es promover el derecho colaborativo. Ahora, quiero aclarar un punto.
el derecho colaborativo no es un conjunto de leyes, es un método, tú lo decías cuando recientemente me integré, es un método alternativo, es un camino diferente para llegar al mismo lugar, que se trata de llegar a la solución del conflicto. Entonces, como lo decía Mari, nos tenemos que integrar todos, desde los que imparten la ley hasta las personas, los abogados, todo el mundo. Mira, yo quiero ponerte un ejemplo. Hay muchas personas, seguramente de las que nos están viendo, que tienen una relación amorosa, tienen una pareja y tienen 2, 3, 4, 5, 10 años, 15 años, 20 años. Hay quien cumple las mentadas bodas de oro 50 años en una relación amorosa. Y yo les pregunto, ¿nunca han tenido un conflicto? ¿Y cuántas de esas ocasiones los que logran trabajar colaborativamente, conjuntamente con la pareja, los que sí logran, siguen adelante? Tan así que tenemos muchas personas que cumplen que sus bodas de plata, que las de rubí, es decir, pasan años juntas, con conflictos. Y yo hasta les pregunto, oye, ¿has tenido una relación de conflictos? Si todavía quieres seguir ahí, sí, toda la vida. Y díganme, ¿cuántas veces para arreglar los conflictos de pareja han ido a los juzgados? Es más, ¿dónde está el libro de actas de cada vez? Mi esposo llegó tarde a las 3 de la tarde y me enojé con él. Y entonces invitamos a sus 2 amigos como testigos. No hacemos nada de eso. Es decir, cuando las parejas, bueno, yo puse el ejemplo de la pareja, pasa lo mismo padres e hijos, pasa lo mismo entre los grupos de amigos, entre socios. Cuando realmente se trabaja conjunta y colaborativamente, se van solucionando los conflictos sin necesidad tan siquiera de un manual, de un código, de una ley, de un juez. Sí me doy a entender el ejemplo. Entonces, lo mismo queremos hacer con los conflictos que son legales o que no sean legales. Bueno, más bien no es que no sean legales, sino que no se tengan que llevar los juzgados. Por eso decía María, la idea, y el doctor Constantino, la idea es que los abogados, junto con las partes, junto con todos los que pueden participar en un equipo, junto con las partes en conflicto, decíamos hace mucho aquí en México, nos caiga el 20, entendamos que existen formas sin pelearnos, que no sean adversariales, de solucionar el conflicto. ¿Funciona? Claro, vuelvo a insistir, ahí están los miles y miles de ejemplos de amigos, de socios, de familias, de parejas, que sin asistir a los juzgados siguen solucionando todos aquellos conflictos. Que de paso lo digo, el conflicto es algo inherente al ser humano en sociedad. Entonces, pues si ya lo tenemos, no se trata de no tenerlo, se trata de que, bueno, en parte sí de no tenerlo, pero cuando se tiene, pues saber qué hacer con él. No vivir a pesar de él, sino productivamente, inteligentemente de los conflictos. Y eso sí significa un cambio de paradigma. Entonces, no sé si respondes esto a tu pregunta, ¿no? La oportunidad. Y luego otra cosa, no solamente es el desgaste económico en un juicio, el desgaste emocional. Yo pregunto, ¿cuánto vale el no dormir? No un día ni 2, todo lo que dura un proceso. Estadísticamente, en Jalisco, por lo menos, un proceso se tienen estadísticas que dura de entre 1 año, 8 meses y 3 años y medio. Yo pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando tienes un conflicto? No duermes, te duele la cabeza. Y ahora siéntete así durante 1 año, 8 meses o 3 años y medio. Hay personas que han fallecido durante un proceso, han fallecido. Entonces, la idea es esa. La idea es darnos una oportunidad en sociedad. Pero claro, en lo que nos toca atender los abogados, porque habrá otros mecanismos alternativos, la mediación, la conciliación, el arbitraje, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy venimos a hablar de derecho colaborativo. Y ya que me he dado oportunidad y mencionas lo de la gira, mañana estamos en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de Costa, de la Universidad de Guadalajara. Estamos también en la Universidad Vizcaya de las Américas. Luego la siguiente semana vamos a estar en México en un par de entrevistas. Vamos a estar también en un centro de formación para fiscales en la Ciudad de México. Y después vamos a volver aquí a Guadalajara. Vamos a estar en el Congreso, vamos a estar en la UVM, vamos a estar en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a estar en la Casa de la Cultura Jurídica, en la Feria Internacional del Libro. Entonces, van a ser 22 días de esta gira de Plantando la Semilla de la Colaboración, que soy así como muy romántico el asunto, pero realmente es cuestiones de derecho, como decía el doctor Constantino al inicio de la entrevista, no es algo que estemos inventando, no es un proyecto, no es algo que venimos a promover para ver si se hace, no, es una realidad. El 26 de enero del 2024 nace en todo México una ley, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el cual contempla la negociación colaborativa y la persona
abogada colaborativa que tendrá que ser certificada, que tendrá que tener todos los conocimientos, decía la doctora Mari. ¿Para qué? Para garantizar. Recordemos que la Constitución no solamente reconoce derechos humanos, sino también da derechos fundamentales y da garantías. ¿Para qué? Pues para que esto funcione. Y esta certificación que se les va o se nos va a pedir a las y los abogados es una garantía de que vamos a tener el perfil adecuado. ¿Para qué? Para llevar estos procesos colaborativos. Muchas gracias. Aquí quiero pasar unos saluditos a Margarita Aguilar Morales. Muy buenas noches. Paulo Alejandro dice que interesante el diálogo. Y tengo una preguntita de Kenia Morales. Kenia, muchas gracias. Kenia es la que yo creo que ya se ganó la estrellita. David Moreno, estás quedando muy mal porque Kenia Morales ya se está ganando todas las estrellitas del firmamento y está lleno. Bueno, hoy no tanto, pero bueno. Tengo una preguntita. ¿Cómo se aplica el derecho colaborativo en juzgados cívicos? ¿Sí son cívicos? Sí. ¿Quién quiere contestar? Adelante. Adelante. Bueno, no es que se aplique en los juzgados cívicos. Más bien, un proceso colaborativo se va a llevar entre las partes con sus abogados y el equipo colaborativo. Ahora, es muy importante que señalemos también el tema de la eficacia, porque muchos dicen, ok, llevamos a cabo un proceso colaborativo y ya tenemos un convenio bien bonito y todo eso, pero ¿es eficaz? Hace unos años se tenía que enfrentar, por ejemplo, el tema de la mediación con el problema de que muchos jueces no querían ejecutar los convenios que autorizaban los mediadores, porque decían no cumple con los requisitos, etcétera, etcétera. Sino que a través de diversas gestiones, por ejemplo, aquí en Jalisco, que realizó el Instituto de Justicia Alternativa, temas de capacitación y todo eso, ya son convenios que se pueden ejecutar mediante un juzgado del fuero común. Entonces, también los convenios o los acuerdos que se lleven a cabo en un tema colaborativo van a tener eficacia jurídica y se van a poder ejecutar ante un juzgado. Y que no se va a tener que hacer todo el trámite. O sea, no crean que va a decir, entonces me estoy brincando y voy a tener que volver a hacer un trámite. No. Tú presentas tu convenio y solicitas directamente la ejecución del convenio. Ya no es de que vamos a ver si lo encontramos y ya se me escondió, ya no lo encuentro. No. Así es, ya no hay prueba, ya nada. Ya es directo a una ejecución. Quedamos en un convenio, hubo un incumplimiento, ejecuto los términos del convenio. Entonces, eso va a ser la relación que va a tener un convenio, un trabajo colaborativo con un juzgado. Sí, son parte complementaria, sí son una parte importante, pero precisamente como también decía Mari, ya los jueces se están capacitando en temas de mecanismos alternos. Entonces, ellos ya reciben un convenio y están perfectamente conscientes y de cómo se debe llevar a cabo esta ejecución. Entonces, no debemos de tenerle miedo a llevar a cabo ningún mecanismo alterno de solución de conflictos. En el caso del derecho colaborativo o el proceso colaborativo va a ser exactamente igual. Va a tener una plena eficacia, igual como si hubiéramos llevado un juicio durante 3 años, 5 meses, 6 meses, promedio, pero sin tanto desgaste económico, ni social, ni emocional principalmente. ¿Puedo decir algo más? Sí, ya casi ya para finalizar les voy a regalar 2 minutitos a cada quien para que vean qué tema, porque yo sé que nos va a faltar mucho por hablar. Están todos invitados cordialmente este próximo 8 de diciembre a las 6 de la tarde en la FIL. Ahí van a ver el manual, la presentación del manual. Todos invitados, una larga gira. Ya aquí nuestra querida Argentina ya se va a volver más mexicana. Más mexicana que la tortilla, ¿verdad? Donde les da su gana. Ya nos dijo Chabela Vargas, ya dijo que nacen donde nos da la regalada gana. Sí, 2 minutos para cada quien para cerrar y cada quien vaya escogiendo su temita porque nos va a faltar mucho por decir. Adelante. Gracias. Bueno, aunado a lo que decía el doctor, recordemos que los juzgados cívicos eran lo que llamamos juzgados municipales. Tienen que ver estos juzgados propiamente con la aplicación a las sanciones de los reglamentos de policía y buen gobierno. Sin embargo, también en muchas de las ocasiones hacen las veces de conciliadores o mediadores, pero desafortunadamente, y lo tengo que decir, discúlpeme los gobiernos municipales, no todos sus ahora llamados jueces cívicos, antes jueces municipales,
tienen el perfil de mediador, tienen el perfil de conciliador. Y quiero aprovechar este ya minuto y medio que me queda a mí, precisamente para decirles, una cosa es que un día te salió bien una mediación o que un día lograste hacer que dos personas platicaran, se comunicaran y solucionaran el conflicto, y otra cosa es que seas profesional en lo que haces. Y con esto quiero cerrar mi participación en esta entrevista y agradeciéndote mucho, agradeciendo a ustedes que nos hayan abierto las puertas para seguir promoviendo este tema del derecho colaborativo. Yo les digo, tenemos que profesionalizarnos. Invito a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, que preparen a sus 2, 3, porque normalmente tienen entre 2 o 3 o más, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, jueces cívicos, a que se certifiquen como mediadores y como son abogados en el perfil de abogado colaborativo. ¿Para qué? Para que ahora sí, cuando se ofrezca, cuando tengan la oportunidad entre los ciudadanos de un municipio de tratar de conciliarlos, de tratar de que se platiquen, y esos asuntos que a lo mejor las partes no quieren llevar a los juzgados, pero que sin embargo significan un desgaste emocional, un desgaste económico, porque no dejan de ser un conflicto entre vecinos, entre ciudadanos, puedan los juzgados o los jueces cívicos tener esa posibilidad profesionalizada. No basta con ser abogados. Vuelvo a insistir, no basta que hay abogados que no, que una vez me dijeron, disculpen lo que le voy a decir, una vez me dijeron, no, ya le dije a mi cliente que estas chingaderas no sirven para nada. Imagínense, si seguimos con esa forma de pensar, si seguimos ignorantes hacia el derecho colaborativo, hacia los mecanismos alternativos, pues prepárense para seguir teniendo el ambiente en nuestra sociedad que tenemos y del cual hemos renegado y estamos sufriendo. Queremos un cambio, vamos entrándole a esto. Vamos empezando con aquellos que tenemos la responsabilidad profesional de seguir capacitándonos. Y estos son los abogados, y bueno, ya dijimos en general todos los profesionistas, pero a ver, abogados, hablando del derecho colaborativo, hablando de que nosotros, decía el doctor Constantino, tenemos la batuta del procedimiento colaborativo, pues vámonos preparando. Y yo invito a los jueces municipales, bueno, ahora jueces cívicos, a que adquieran ese perfil. Y por cierto, presidentes y ayuntamientos, se requiere capacitación y se requiere presupuesto para que no los manden solos por su cuenta. Destinen dinero para que se capaciten sus propios jueces cívicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice, ahora sí que ni el rey Salomón estaba tan capacitado, también le necesitaba capacitación, porque decidir corten el niño a la mitad, pues no, ¿verdad? No. ¿Quién quiere continuar con sus 2 minutos de cierre? Licenciada, adelante. Bueno, me siento muy honrada de estar aquí contigo, que nos estén escuchando nuestra voz, como realmente es esto, la gran diferencia, como, bueno, preguntaba esta Kenia Morales. Kenia Morales, es que nos pregunten antes de sancionarnos por qué pasó. Entonces, desde ahí es el gran cambio, no simplemente aplicar una sanción, sino porque muchas veces uno comete un error, pero el saber por qué, o por ejemplo, cuando tenemos una deuda, no que el otro me está embromando, sino por qué no me puedes pagar, escuchar el por qué y ver cómo de esa forma colaborativa, como estamos diciendo, entre ese deudor y ese acreedor, ver cómo lo logran sin ir a tribunales. Entonces creo que esa es la gran diferencia, el saber el por qué, para escuchar esa voz y ver qué es lo que se puede hacer. Y en mi caso, bueno, agradecer porque México es un hogar para mí, donde tengo mi otra gran familia, que son mis amigos aquí, Annelisa, Constantino, Ernesto Samuel, sus hijos, que me han abierto las puertas de su casa. Y para mí eso es maravilloso, los amo y más allá de eso, bueno, hemos logrado tener esta hermosa relación como profesionales. También quiero agradecer, y con esto finalizo, a mis colegas de Argentina, Juan Pablo Neve y Graciela Insaurralde, porque son unos grandes referentes a nivel internacional y a nivel nacional de lo que es el derecho colaborativo.
y entre todos que hemos logrado este resultado con Annelisa, que nos ha apoyado tanto en la parte tecnológica, que en este momento es tan necesaria, y simplemente gracias, y gracias por la hospitalidad de todo México, que los amo. Muchas gracias. Vamos a cerrar aquí con el doctor. Muchísimas gracias por esta invitación a toda tu audiencia. Realmente estamos muy agradecidos en que esta sea prácticamente la inauguración de esta gira. Y bueno, algo muy importante es invitar a todos los profesionistas, y en este caso a los abogados, a que le den una oportunidad al derecho colaborativo. Realmente todos los que estamos aquí, no crean que nacimos en los métodos alternos. Realmente el doctor Ernesto es un abogado litigante en que, de hecho, viene de una audiencia ahorita. La doctora Mari también, su servidor. Tengo ya poquitos años de experiencia. Entonces, hemos sido abogados que hemos estado en las dos partes, y seguimos estando en las dos partes, pero vemos en el derecho colaborativo una alternativa sumamente efectiva para que se puedan solucionar todos estos conflictos y se pueda lograr en forma rápida y efectiva una solución. Entonces, bueno, no se pierdan todas las conferencias que tenemos programadas. Les vamos a compartir en un momento más el calendario tan intenso que nos organizaron aquí, que va a estar muy interesante. Van a ser diversas conferencias, entrevistas, participaciones, charlas, y no se pierdan el manual, porque realmente algo es lo que nosotros platicamos, pero las herramientas que se están brindando en este manual son sumamente efectivas, y se las están dando personas que tienen experiencia de muchos años en este nuevo paradigma jurídico. Entonces, por mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias. Mari, qué bueno que estás aquí desde Argentina. Feliz. Y bueno, nosotros también estamos muy felices, doctor Ernesto, qué bueno que llegaste a tiempo. Sí, y bueno, muchísimas gracias a todos, a Melissa, todos, y a ustedes. Muchísimas gracias. Pues a mí no me queda más que decirles muy buenas noches, agradecerles dónde los pueden localizar, alguna red social, o cada uno lo tiene de forma personal, o hay un grupo, o cómo los localizan. ¿La asociación? ¿Cómo se llama? Sí. Gracias. Precisamente en la promoción, búsqueda de hacer realidad todo esto de lo que hablamos el día de hoy, se crea una asociación mexicana de derecho colaborativo. Les pedimos que así lo busquen por lo pronto en redes sociales, pero bueno, en lo personal, su servidor está como Ernesto Samuel Riacano en casi todas las redes sociales más comunes. Ahí nos pueden encontrar y seguir, y ahí también pueden encontrar precisamente este calendario del que habló el doctor respecto a estos 22 días que vamos a estar en prácticamente, iba a decir todo el estado, no todo el estado, pero en diferentes partes de la República. Ok. Nada más que acuérdese que después de los 21 días se hace hábito, ya van a quererse seguir No me queda más que agradecerles, muy fácil de encontrarlos. La Fundación Diáloga Bahía les puede pasar cómo localizarlos por si se les fue el dato, y a mí no me queda más que decirles muchas gracias, maestro Ausencio de la Rosa, muchas gracias, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Gracias.